Cuando los bancos comienzan a actuar de cierta manera, el mundo entero tiende a estremecerse. No es una exageración, ni un titular amarillista, ni una predicción de cataclismo financiero sin fundamento. Es, sencillamente, un patrón histórico que se repite con una precisión casi mecánica. La última vez que los bancos adoptaron este comportamiento, la economía global dio un giro brusco, inesperado para muchos, pero perfectamente previsible para quienes saben leer las señales. Ese giro ocurrió en el año 2000, luego volvió a suceder en el año 2008, y ahora, lo que comienza a desarrollarse en el año 2025, tiene todas las características de estar avanzando en la misma dirección peligrosa. No es necesario poseer un título en economía, ni haber estudiado finanzas en una universidad de élite para percibir lo que está ocurriendo. Basta con vivir la cotidianidad, con intentar solicitar un préstamo, con notar que el banco te exige más documentos para lo mismo que antes te aprobaban sin cuestionamientos, o con observar que el límite de tu tarjeta de crédito ha sido reducido sin previo aviso. Estas son las señales tempranas, las primeras vibraciones del terremoto financiero que se avecina. Cuando el grifo del crédito comienza a cerrarse, cuando el dinero se vuelve más difícil de obtener, el gasto inevitablemente se frena. Y cuando el gasto se frena, toda la maquinaria económica comienza a desacelerarse. El primer lugar donde este fenómeno se hace evidente es en el uso cotidiano de las tarjetas de crédito. Son el instrumento financiero más común, el que todos llevamos en la billetera, el que utilizamos para comprar desde una taza de café hasta un televisor nuevo. En el segundo trimestre del año 2025, un porcentaje significativo de las instituciones bancarias reportó que han implementado estándares extremadamente más estrictos para la aprobación de préstamos mediante tarjetas de crédito. Esto quiere decir que, aunque tu salario no haya cambiado, aunque tu historial crediticio siga siendo impecable, ahora el banco te pone más obstáculos. Te pide más comprobantes de ingresos, exige un puntaje crediticio más elevado, o simplemente te ofrece un límite mucho más bajo del que tenías antes. Y esto no es todo. El mismo informe que revela esta tendencia aclara algo aún más alarmante. Los bancos no solo están endureciendo las condiciones para las tarjetas de crédito, sino que han declarado que los estándares crediticios se encuentran actualmente en el extremo más estricto jamás registrado para todas las categorías de préstamos. En palabras sencillas como las que usarías para explicarle a un amigo en una conversación casual, hoy es más difícil conseguir crédito de cualquier tipo que en casi cualquier otro momento desde que se comenzó a medir este indicador. Y cuando el crédito se vuelve escaso, cuando ya no fluye con la misma facilidad, el consumo de las personas inevitablemente disminuye. Imagina por un momento que de pronto ya no puedes financiar la televisión que tanto querías, ni el automóvil que necesitas para ir al trabajo, ni siquiera los gastos cotidianos del supermercado o del pago de servicios básicos. Tu nivel de consumo baja, y lo que tú dejas de gastar es exactamente lo que otra persona deja de ganar. Este es el engranaje fundamental que sostiene la economía moderna, y es en este punto donde comienza a chirriar, a fallar, a mostrar signos de fatiga. Pero el freno no se limita únicamente al consumo personal. También afecta directamente a las empresas, y aquí es donde el problema se agrava exponencialmente. Si tú, como consumidor, reduces tu gasto, entonces la tienda que te vende productos también ve reducidos sus ingresos. Y si esa tienda, para sobrevivir o para expandirse, necesita solicitar un préstamo bancario, descubre que ahora también tiene muchas más dificultades para obtenerlo. Estos préstamos comerciales son la gasolina que permite a las empresas contratar más personal, abrir nuevas sucursales, invertir en maquinaria o desarrollar nuevos productos. Si el crédito se endurece, si los bancos ponen más trabas, entonces la empresa se lo piensa 2, 3, 4 veces antes de arriesgar su capital. Y si no arriesga, no contrata. Y si no contrata, el desempleo comienza a crecer. Así es como un ajuste silencioso, casi imperceptible en los estándares de préstamo, termina impactando directamente en el empleo meses después. Lo interesante, lo realmente curioso de todo esto, es que no es un fenómeno que haya surgido de la noche a la mañana.
Este endurecimiento venía cocinándose lentamente desde hace tiempo, como una olla a presión que nadie se molestó en vigilar. Forbes, una de las publicaciones financieras más respetadas del mundo, declaró que en el mes de enero del año 2025, el 12.5% de los bancos reportó un endurecimiento significativo de las normas crediticias para préstamos comerciales e industriales destinados a empresas grandes y medianas. Esta cifra representa un aumento considerable respecto al 4.8% registrado en el trimestre anterior. Este aviso, este alerta temprano, iba dirigido principalmente a las empresas. Les estaba diciendo, en un lenguaje claro aunque no explícito, prepárense, porque pedir dinero va a ser mucho más complicado de ahora en adelante. Y ahora, en pleno año 2025, estamos viendo las consecuencias de esa advertencia. Es curioso, y hasta irónico, que mientras la Reserva Federal de los Estados Unidos hablaba públicamente de la posibilidad de bajar las tasas de interés, en la práctica los bancos estaban haciendo exactamente lo contrario, cerrando el paso al crédito. Es como si un conductor tuviera un pie en el acelerador y el otro en el freno al mismo tiempo. El resultado es confusión, inestabilidad y finalmente una desaceleración inevitable. Hasta este punto hemos hablado principalmente de la oferta de crédito, es decir, de lo que los bancos están dispuestos o no a prestar. Pero no podemos olvidarnos de la otra cara de la moneda, la deuda que ya tienen las familias. Porque el problema no es solo que sea más difícil obtener dinero nuevo, sino que ya debemos demasiado. La deuda total de los hogares en los Estados Unidos alcanzó la cifra astronómica de $18.39 billones en el segundo trimestre del año 2025. Este total representó un aumento trimestral de $185 mil millones, lo que equivale a un incremento del 1% en apenas 3 meses. Estas cifras son tan enormes que resultan difíciles de comprender en términos humanos. Imagina que cada dólar fuera un grano de arena. La cantidad de arena que representan esos billones de dólares podría llenar estadios enteros. Y cuando el endeudamiento sigue subiendo, mientras al mismo tiempo las condiciones para obtener más crédito se vuelven más estrictas, la tensión financiera se multiplica. Es como si tuvieras tu tarjeta de crédito cargada hasta el límite máximo permitido, y al mismo tiempo el banco te dijera que ya no puedes aumentar ese límite, que debes empezar a pagar lo que debes antes de pensar siquiera en pedir más. La sensación de asfixia financiera aumenta exponencialmente, y con ella el estrés, la ansiedad y la incertidumbre. El mejor ejemplo de esta tensión extrema lo encontramos en los préstamos estudiantiles. En el segundo trimestre del año 2025, la morosidad grave, es decir, los préstamos con más de 90 días de retraso en el pago, alcanzó el 10.2%. Esto significa que 1 de cada 10 dólares prestados para estudios universitarios está actualmente en mora. Que 1 de cada 10 personas que pidieron dinero para pagar su educación no ha podido cumplir con sus obligaciones durante más de 3 meses. Esto no es un dato menor. Es una señal de alarma gigantesca. Significa que muchísima gente joven, la generación que debería estar impulsando la economía del futuro, está financieramente ahogada. Y los bancos, cuando ven estas cifras, cuando perciben que el riesgo de impago está aumentando, actúan con aún más cautela. Si sube la morosidad, ellos cierran aún más el grifo del crédito. Y aquí es donde entra en juego el círculo vicioso más peligroso de todos. Cuando la gente deja de pagar sus deudas, los bancos perciben un mayor riesgo. Al percibir un mayor riesgo, endurecen aún más las condiciones crediticias. Y al endurecer las condiciones crediticias, hacen que aún más personas caigan en impago, porque ya no tienen acceso a financiamiento para reestructurar sus deudas o para cubrir sus gastos básicos. Es un ciclo que se retroalimenta a sí mismo y que solo puede terminar de una manera, en una crisis financiera de proporciones considerables. Si unimos todas estas piezas, si conectamos todos estos puntos, se entiende perfectamente por qué el crédito al consumo está mostrando claras señales de freno. En el mismo segundo trimestre del año 2025, el crédito al consumo en general avanzó apenas un 2.3% anualizado.
Y las líneas de crédito asociadas a tarjetas de crédito crecieron tan solo un 0.7%. Estos son ritmos de crecimiento extremadamente lentos, especialmente para una economía como la de los Estados Unidos, donde el consumo privado representa nada menos que 2/3 de toda la actividad económica. Cuando el crecimiento del crédito se frena, los hogares no tienen más remedio que apretarse el cinturón, reducir gastos, cancelar planes, postergar compras. Y si ellos gastan menos, los comercios venden menos. Y si los comercios venden menos, dejan de contratar o incluso empiezan a despedir personal. Y así, el círculo económico pierde fuerza, se desacelera y finalmente se detiene. Y si a esta lentitud ya preocupante le sumamos el factor de los costos, la situación se vuelve aún más clara, aún más evidente. En el mes de mayo del año 2025, la tasa media de interés aplicada a las tarjetas de crédito para todas las cuentas existentes fue del 21.16%, más del 20% de interés anual. Esto significa que financiarse con tarjeta de crédito ya no es una herramienta de conveniencia, sino casi un lujo inalcanzable. Incluso si tienes crédito aprobado, usarlo te sale tan caro que terminas pensándolo 2 veces antes de hacerlo. Esto hace que incluso quienes podrían seguir gastando decidan frenar voluntariamente, porque el costo de endeudarse es simplemente demasiado alto. La Reserva Federal podrá hablar todo lo que quiera sobre la posibilidad de recortar las tasas de interés de referencia, pero en la vida real, lo que realmente importa es el interés que el banco te cobra directamente a ti. Y ese interés sigue por las nubes, sigue siendo prohibitivo para la mayoría de las personas. Al final, lo que estamos viendo en el año 2025 es una paradoja enorme, una contradicción flagrante. Por un lado, los titulares de los periódicos y los discursos de los economistas hablan de crecimiento económico, de recuperación, de optimismo. Por otro lado, la Reserva Federal insinúa que podría bajar las tasas de interés pronto. Pero al mismo tiempo, los bancos están endureciendo el crédito y los consumidores están pagando intereses altísimos en sus deudas. La realidad que sentimos en la calle, en nuestra vida diaria, no es el discurso técnico de los expertos, sino si el banco aprueba nuestro préstamo, si el límite de nuestra tarjeta aún nos alcanza, o si podemos refinanciar nuestra deuda sin caer en una trampa financiera. Y esas respuestas, cada vez más frecuentemente, son negativas. Cuando el crédito se endurece, la economía se enfría. No es una teoría, no es una suposición. Es un patrón que hemos visto repetirse una y otra vez en la historia reciente. Siempre comienza de la misma manera. Primero parece algo técnico, algo que solo los economistas entienden. Luego se convierte en menos gasto por parte de los consumidores. Después, en más desempleo. Y finalmente, en un crecimiento económico más débil, más lento, más frágil. El engranaje ya está girando, y el año 2025 nos está mostrando las primeras señales claras de que la rueda económica está comenzando a girar en sentido contrario. Cuando miramos hacia atrás, cuando tratamos de entender qué está ocurriendo hoy con el crédito, hay un momento específico en la historia reciente que sirve como un espejo casi perfecto. Fue el auge inmobiliario de los años 2000, un ciclo económico que comenzó con préstamos extremadamente fáciles y terminó en una caída histórica, en una crisis financiera global que sacudió al mundo entero. Ese ejemplo nos ayuda a comprender, de manera clara y tangible, qué significa que los bancos primero aflojen las condiciones crediticias y luego, casi de repente, las endurezcan de manera drástica. El punto de partida es sencillo, casi elemental. Cuanto más crédito se concede, más suben los precios de los activos. Y en los años 2000, el activo por excelencia, el que todos querían poseer, era la vivienda. Un estudio académico realizado por el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts, conocido como MIT Sloan, se dedicó a medir con precisión cuánto de ese aumento en los precios de las viviendas se debía directamente a las condiciones de crédito. Los resultados fueron contundentes, reveladores. Demostraron que el 34% del aumento en los precios de la vivienda
en relación con los precios de los alquileres, se puede atribuir directamente a la relajación de las condiciones crediticias. Y que, si combinamos los efectos de los cambios en las condiciones crediticias con los cambios en las tasas de interés, el impacto total alcanza nada menos que el 72%. Este resultado no es solo interesante, es demoledor. Significa que el crecimiento del mercado inmobiliario en esa época no se basó en mejoras reales de productividad, ni en aumentos significativos de los salarios, ni en innovaciones tecnológicas. Se basó simplemente en el hecho de que los bancos abrían la mano, prestaban dinero con una facilidad casi irresponsable. El crédito fluyó como nunca antes, y eso empujó los precios de las casas hasta alturas que parecían imposibles, hasta niveles que desafiaban toda lógica económica. Cuando el acceso al dinero es tan sencillo, tan barato, las familias se sienten más ricas, incluso si su situación real no ha cambiado. Compran más, invierten más, piden más préstamos. Y eso, a su vez, empuja los precios aún más arriba. Es un círculo que se retroalimenta a sí mismo, que se alimenta de su propia ilusión. Pero ese círculo tiene una trampa mortal. El puente hacia lo que viene, hacia la caída, es que si el crédito es el motor principal del alza de precios, entonces cuando el crédito se frena, ese mismo motor se convierte en un freno de emergencia. Y eso fue exactamente lo que ocurrió a partir del año 2006. Al llegar ese año, el mercado inmobiliario comenzó a mostrar las primeras fisuras, las primeras grietas. Los precios de las viviendas dejaron de subir con la misma fuerza, con la misma velocidad. Y las primeras señales de impago comenzaron a aparecer, especialmente en las hipotecas de menor calidad, en los préstamos otorgados a personas con historiales crediticios débiles. Los bancos, que hasta ese momento habían estado prestando dinero de manera casi indiscriminada, sin hacer las debidas verificaciones, sin evaluar correctamente los riesgos, se dieron cuenta de que la marea podía retroceder. Y cuando la marea retrocede, todos quedan desnudos. El crédito se endureció de manera abrupta, y con ello comenzó la segunda fase del ciclo, la fase de la caída. Los datos lo reflejan con una claridad brutal. Según un informe de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, conocida como FDIC, los precios de las viviendas cayeron un 30% desde su máximo alcanzado en el año 2006 hasta su mínimo en el año 2011. Ese desplome no es solo significativo, es enorme, devastador. Para ponerlo en términos humanos, imaginemos una familia que compró su casa por $300,000 en el año 2006. En el año 2011, esa misma vivienda, en el mismo barrio, con las mismas características, apenas valía $210,000. La consecuencia inmediata fue que millones de hogares en todo el país quedaron con hipotecas que eran más grandes que el valor real de sus casas. Esta situación, conocida en el argot financiero como estar bajo el agua, tuvo un efecto devastador en la psicología de los propietarios. La gente simplemente dejó de pagar sus hipotecas, porque veía que no tenía sentido seguir abonando una deuda que superaba con creces el valor del activo que poseían. La conclusión es clara, contundente, inapelable. El crédito que había alimentado el auge inmobiliario terminó amplificando la caída de manera brutal. Primero, funcionó como gasolina que empujó los precios hacia arriba, creando una burbuja especulativa de proporciones históricas. Luego, al retirarse de manera abrupta, actuó como un freno de emergencia que hundió esos mismos precios hasta niveles insospechados. Lo que parecía un sueño americano, la posibilidad de hacerse rico simplemente comprando una casa, terminó convirtiéndose en una pesadilla financiera para millones de personas. Vale la pena detenernos un momento, hacer una pausa en este relato para reflexionar sobre cómo funcionó ese cambio de expectativas. Durante el boom inmobiliario, la gente estaba absolutamente convencida de que los precios de las casas solo podían subir. Era una creencia casi religiosa, un dogma económico que nadie se atrevía a cuestionar. Esa creencia justificaba endeudarse más, pedir préstamos adicionales, refinanciar hipotecas una y otra vez, seguir comprando propiedades como si fueran acciones en una bolsa en alza constante.
Pero cuando los precios dejaron de subir, cuando la burbuja comenzó a desinflarse, esa expectativa se quebró de manera violenta. Lo que antes se percibía como riqueza, como patrimonio, como seguridad financiera, se transformó de la noche a la mañana en vulnerabilidad, en deuda, en carga. Y la rueda económica giró en sentido contrario con la misma intensidad, con la misma velocidad, con la misma fuerza destructiva. Mirar hacia atrás, analizar lo que ocurrió en los años 2000, no es simplemente un ejercicio académico, no es un rollo de clase de historia económica. Es la manera más efectiva de entender qué ocurre cuando el crédito se abre demasiado, cuando se vuelve demasiado fácil y luego se corta de golpe, de manera abrupta y sin previo aviso. Sirve para comprender la verdadera naturaleza de los ciclos de crédito, para entender que no es lo mismo que la economía crezca, porque hay más innovación, mejores empleos, mayor productividad, que crezca simplemente porque los bancos abren el grifo del crédito sin control. En el primer caso, el crecimiento es más sostenible, más real, más sólido. En el segundo caso, el crecimiento depende completamente de que ese grifo nunca se cierre. Y como sabemos, como hemos visto una y otra vez en la historia, tarde o temprano los bancos siempre lo cierran. La lección que nos deja este episodio histórico es fundamental, esencial. El crédito no solo financia el consumo o la inversión, también moldea las expectativas de las personas, de las familias, de las empresas. Cuando la gente siente que puede pedir prestado sin problemas, actúa con más confianza, se endeuda más, gasta más, empuja los precios hacia arriba. Pero cuando se percibe que el crédito se está cortando, que ya no es tan fácil obtener dinero, la confianza se evapora como el agua en el desierto. El gasto se frena, los precios retroceden y la economía entra en una espiral descendente. Esa dualidad, esa capacidad del crédito para actuar como acelerador y como freno al mismo tiempo, es lo que lo convierte en una de las fuerzas más poderosas y más peligrosas de la economía moderna. Ahora pensemos en lo que está ocurriendo en el año 2025. No estamos diciendo, ni mucho menos, que vayamos a repetir un colapso idéntico al del año 2008. Hoy en día, el sistema financiero está mucho más regulado, los bancos tienen mayores colchones de capital, la Reserva Federal vigila con mayor rigor los movimientos del mercado. Pero, y esto es crucial, el mecanismo básico no ha cambiado. Lo que define si la economía se acelera o se frena no es solo la tasa de interés oficial, la que anuncia la Reserva Federal en sus comunicados. Lo que realmente importa es si el crédito fluye de verdad, si los bancos están dispuestos a prestar dinero a las personas y a las empresas. Y cuando los bancos endurecen las condiciones, aunque la tasa de referencia baje, la gente común lo siente como un freno, como una restricción, como una limitación. En los años 2000, vimos que una parte enorme del aumento de los precios de las viviendas se debía directamente al crédito fácil. Y después, cuando ese crédito se cerró, llegó un batacazo del 30% en los precios. Eso nos demuestra de manera irrefutable lo mucho que manda el crédito en el rumbo de la economía. Es la diferencia entre una bonanza que parece infinita, que parece que nunca va a terminar, y un ajuste brutal que deja cicatrices profundas que tardan años, incluso décadas, en sanar. La moraleja, la lección final, es simple, aunque no por eso menos poderosa. Los ciclos de crédito agrandan los vaivenes de la economía. Cuando el crédito fluye con facilidad, todo sube más rápido, más alto, más fuerte. Cuando el crédito se corta, todo cae más fuerte, más rápido, más profundo. Esa fue la lección de la última vez que ocurrió, y es la advertencia de lo que puede suceder de nuevo si no se lee correctamente el momento actual, si no se entienden las señales que están frente a nuestros ojos. Lo que hemos visto hasta ahora, todo el análisis que hemos realizado, nos sirve para entender exactamente dónde estamos parados en este momento histórico. En el año 2025, hay señales claras que apuntan en dos direcciones opuestas, contradictorias. Por un lado, los bancos están apretando el crédito, están endureciendo las condiciones, están cerrando el grifo. Por otro lado, la Reserva Federal está insinuando que podría soltar un poco el acelerador,
que podría bajar las tasas de interés para estimular la economía. El resultado es un escenario profundamente confuso, casi esquizofrénico. En casa, en nuestra vida diaria, sentimos el freno, sentimos la restricción, sentimos la dificultad para obtener crédito. Pero al mismo tiempo, en los discursos oficiales, en los titulares de los periódicos, se habla de estímulo, de crecimiento, de optimismo. Vamos a ver directamente las palabras del propio presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. En el mes de agosto, durante la conferencia anual de Jackson Hole, uno de los eventos económicos más importantes del mundo, dejó caer que el rumbo de la política monetaria podría cambiar en los próximos meses. En su discurso, señaló que la proyección base y el cambio en el balance de riesgos podrían justificar un ajuste en la postura de la política monetaria. Traducido a un lenguaje llano, accesible para todos, Powell dijo que, si los riesgos económicos lo exigen, la Reserva Federal podría recortar las tasas de interés antes de lo que muchos esperaban, incluso tan pronto como en el mes de septiembre. Eso significa, en términos prácticos, que la Fed está pensando seriamente en bajar las tasas de interés en las próximas semanas. La idea detrás de esta decisión es que, si la economía empieza a aflojar, si el mercado laboral muestra signos de debilidad, entonces habrá que darle un poco de aire, un poco de oxígeno, mediante tipos de interés más bajos. Aquí es donde entra en juego la paradoja más grande de todas. Aunque la tasa de referencia baje, aunque la Fed haga su parte, lo que realmente importa es si el crédito realmente fluye, si los bancos están dispuestos a prestar dinero a las personas y a las empresas. Y ahora mismo, en este preciso momento, los bancos no están en plan generoso. Están siendo extremadamente cautelosos, extremadamente restrictivos. Lo vemos claramente en otro frente clave, el costo de las hipotecas. Ahora mismo, en el año 2025, la tasa fija a 30 años para hipotecas se situó en el 6.5%, mientras que la tasa a 15 años se ubicó en el 5.6%. Estas cifras marcan el pulso del mercado inmobiliario, son el termómetro que mide la salud de este sector crucial de la economía. Puede que estas tasas sean más bajas que las que se registraron hace un año, pero siguen siendo extremadamente caras para la mayoría de las familias estadounidenses. Y sí, además, los bancos endurecen sus requisitos, exigen mayores ingresos, mejores historiales crediticios, mayores pagos iniciales, entonces de poco sirve que la tasa oficial baje. Lo que la gente siente, lo que realmente experimenta en su vida diaria, es que comprar una casa sigue siendo extremadamente difícil, casi imposible para muchos. Y esto, a su vez, afecta directamente al empleo. Cuando el mercado de la vivienda se enfría, también se frena la construcción, que es uno de los sectores que más empleos genera. También se frena el consumo ligado a ese sector: muebles, electrodomésticos, decoración, servicios de mudanza, etc. Y en general, se frena la contratación en toda la cadena de valor relacionada con la vivienda. Y eso ya se refleja claramente en las cifras laborales oficiales. En el mes de julio del año 2025, la tasa de desempleo se ubicó en el 4.2%. A primera vista, este número no parece alarmante. De hecho, en muchos contextos históricos, sería considerado como un nivel bajo, saludable. Pero lo realmente preocupante no es el número en sí, sino la tendencia. El desempleo ha ido subiendo de manera constante respecto a los mínimos históricos registrados en los últimos años. Y no solo eso. En el mismo mes de julio, el número de desempleados de larga duración, es decir, personas que llevan más de 6 meses sin trabajo, alcanzó la cifra de 1.8 millones. Esto significa que no solo hay más gente sin empleo, sino que hay más personas atrapadas en el desempleo durante largos periodos de tiempo. Esta es la parte más dura, más cruel del ciclo económico. Porque cuanto más tiempo pasa alguien sin trabajo, más difícil se vuelve para esa persona volver al mercado laboral. Sus habilidades se vuelven obsoletas, su confianza se desmorona, su red de contactos se debilita.
Y si este grupo de desempleados de larga duración sigue creciendo, entonces el consumo se resiente todavía más, porque estas personas simplemente no tienen dinero para gastar. Esto nos lleva directamente al estado de las vacantes laborales. Si los bancos aprietan el crédito y las empresas perciben un mayor riesgo en el entorno económico, entonces contratan con mucha más cautela, con mucho más miedo. En el mes de julio del año 2025, el número de vacantes de empleo en los Estados Unidos fue de 7.2 millones, mientras que el número de contrataciones se mantuvo en 5.3 millones. Esta brecha entre vacantes y contrataciones es una señal clara de que el mercado laboral está perdiendo dinamismo, está perdiendo vitalidad. Las vacantes están bajando, las contrataciones se están estancando. Es el mismo mensaje, repetido una y otra vez: menos crédito, menos inversión, menos empleo. Y cuanto más dure este patrón, más se enfría el motor principal de la economía. ¿Sientes que el tiempo pasa y aún no sabes cómo dar ese gran paso hacia una vida mejor? ¿Te frustra ver cómo otros invierten, generan ingresos y avanzan, mientras tú sigues esperando el momento perfecto? Ese momento es ahora. He escrito este libro pensando en personas como tú, que tienen el deseo, pero necesitan una guía real, práctica y directa para comenzar. Este no es un libro más. Es una herramienta poderosa que te abrirá los ojos a nuevas oportunidades de inversión. Te mostrará dónde poner tu dinero, cómo hacerlo crecer y, sobre todo, cómo tomar decisiones financieras que te liberen, no que te atrapen. Cada página está diseñada para inspirarte a actuar, para que dejes de sobrevivir y empieces a construir el futuro que mereces. No importa si hoy no sabes nada de inversiones. Lo que importa es que estás listo para aprender y cambiar tu historia. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic ahora, adquiere tu libro, Tu camino hacia la riqueza, y conviértete en el protagonista de tu propio éxito. Este libro puede ser el comienzo de una vida completamente nueva. Ahora miremos el lado de los precios, el lado de la inflación. La Reserva Federal quiere bajar las tasas de interés porque la inflación parece estar más contenida, más controlada que en años anteriores. En el mes de julio del año 2025, el índice de precios al consumo subyacente, que excluye alimentos y energía, porque estos sectores son muy volátiles y sus precios pueden fluctuar por razones temporales, subió un 3.1% en términos interanuales. Este nivel es significativamente más bajo que los registrados en los años 2022 o 2023 y le da margen a la Fed para considerar la posibilidad de recortar las tasas de interés. Pero aquí está la paradoja final, la contradicción definitiva. Aunque la inflación baje y aunque la Fed recorte su tasa de interés, si los bancos no prestan más dinero, si mantienen sus condiciones restrictivas, entonces las familias y las empresas no lo sentirán en su vida diaria. La economía seguirá frenada, seguirá desacelerándose, seguirá perdiendo fuerza. Este es el dilema fundamental del año 2025 y del año 2026. ¿Qué fuerza dominará? La Reserva Federal, con su pie en el acelerador, intentando estimular la economía mediante tasas más bajas, o los bancos, con su pie firmemente plantado en el freno, restringiendo el crédito y limitando el crecimiento. Tenemos dos escenarios posibles, dos caminos que podrían seguirse. En el primer escenario, lo que pesa, lo que domina, es el endurecimiento de los bancos. Si ellos no prestan, entonces el consumo baja, las empresas contratan menos y el desempleo sube inevitablemente. En ese camino, la Fed puede recortar las tasas de interés todo lo que quiera, pero el efecto será limitado porque la llave que realmente abre el crédito no la tiene solo la Fed. La tienen los bancos y ellos están decidiendo mantenerla cerrada. En el segundo escenario, lo que pesa, lo que domina, es el recorte de tasas por parte de la Fed. Si la Fed baja los tipos de interés y los mercados reaccionan de manera positiva, entonces los intereses que pagan las familias y las empresas por sus préstamos se reducen. Y eso les da un respiro, un pequeño margen para gastar un poco más, para invertir un poco más. Pero incluso en este caso, si los bancos se mantienen cautos, si siguen endureciendo las condiciones crediticias, entonces la recuperación será tibia, débil, insuficiente.
no será el impulso fuerte que la economía necesita para volver a crecer de manera sostenible. Entonces, ante este panorama, ante esta encrucijada económica, ¿qué podemos hacer nosotros a nivel personal? Aquí no vamos a hablar de recetas mágicas, de soluciones instantáneas, de atajos fáciles hacia la riqueza. Vamos a hablar de mentalidad, de preparación, de estrategia a largo plazo. Lo primero, y quizás lo más importante, es elevar nuestro nivel de educación financiera. La idea es simple pero poderosa. Cuando entiendas qué datos mirar, qué señales seguir, qué indicadores son realmente relevantes, podrás adelantarte a la multitud. Podrás tomar decisiones más informadas, más inteligentes, más estratégicas. Lo segundo es construir un sistema de inversión propio, personalizado, adaptado a tus circunstancias, a tus metas, a tu tolerancia al riesgo. Eso significa dejar de perseguir promesas de ingresos pasivos fáciles, de esquemas de enriquecimiento rápido, de oportunidades que suenan demasiado buenas para ser verdad. La tercera clave, y quizás la más difícil de implementar, es desarrollar una mentalidad anticíclica. Cuando el crédito se expande, cuando todos están eufóricos, cuando los precios suben y la gente gasta sin control, no caigas en la tentación de sobreendeudarte, de seguir la corriente, de comprar simplemente porque todos lo están haciendo. Y cuando el crédito se contrae, cuando todos entran en pánico, cuando los precios bajan y la gente vende todo lo que tiene, no entres en pánico tú también. Evalúa con calma, con frialdad, dónde hay oportunidades reales, dónde puedes comprar activos de calidad a precios de ganga. Quien logra navegar estos ciclos económicos con calma, con paciencia, con disciplina, suele salir fortalecido, suele salir ganando a largo plazo. Invertir siempre tiene riesgos, eso es innegable. Pero con preparación, con método, con una estrategia clara, puedes detectar las señales antes que otros. Puedes moverte con más inteligencia en un entorno de crédito cambiante, volátil, incierto. El crédito puede ser un acelerador poderoso o un freno devastador. La diferencia no está en el crédito en sí, sino en cómo lo leemos, en cómo lo interpretamos, en cómo nos preparamos para enfrentarlo. Y hay algo más, algo fundamental que no debemos perder de vista jamás. Estos escenarios económicos no son estáticos, no son fijos, no son inmutables. El mercado cambia cada trimestre, cada mes, a veces cada semana. Los bancos ajustan sus políticas constantemente, respondiendo a nuevos datos, a nuevas presiones, a nuevos riesgos. La Reserva Federal reacciona a los indicadores económicos, modifica su política monetaria, intenta mantener el equilibrio entre el crecimiento y la inflación. Eso significa que, como inversores, como ahorradores, como simples ciudadanos que queremos proteger nuestro futuro financiero, no basta con entender la foto actual, con analizar la situación de hoy. Hay que seguir la película en tiempo real, hay que estar atentos, hay que adaptarse constantemente. Quien entienda antes hacia dónde gira el crédito, quien detecte las señales de cambio antes que los demás, tendrá una ventaja enorme. Podrá protegerse de las tormentas que se avecinan o podrá aprovechar las oportunidades que otros no ven. Esa es la esencia, el núcleo, de moverse con cabeza, con inteligencia, con estrategia, en un ciclo económico tan incierto, tan volátil, tan cambiante como el que estamos viviendo en el año 2025. La historia no se repite de manera idéntica, pero sí rima. Y quienes saben leer esos versos, esos patrones, esos ciclos, son quienes terminan saliendo adelante, incluso en los momentos más difíciles. Cuando hablamos de ciclos económicos, no estamos hablando de teorías abstractas, ni de modelos matemáticos inalcanzables para el ciudadano común. Estamos hablando de la vida real, de lo que sientes cuando vas al supermercado y notas que el precio del pan subió otra vez, de lo que piensas cuando revisas tu estado de cuenta y ves que el pago mínimo de tu tarjeta de crédito ya no te alcanza para cubrir ni la mitad de lo que debes, de lo que experimentas cuando tu jefe anuncia que no habrá aumentos este año, o peor aún, que hay una reestructuración en camino. La economía no es una ciencia lejana.
Es la suma de todas esas decisiones, de todos esos movimientos, de todas esas tensiones que viven millones de personas cada día. Y en el corazón de todo esto, como un motor oculto que impulsa o frena todo a su paso, está el crédito. No el crédito como concepto financiero, sino el crédito como experiencia humana. El crédito es la posibilidad de comprar una casa antes de tener el dinero completo. Es la capacidad de estudiar una carrera universitaria sin tener que pagarla de contado. Es la herramienta que permite a una pequeña empresa comprar una máquina nueva, contratar a un empleado más, abrir una sucursal adicional. Pero también cuando se retira, cuando se endurece, cuando se vuelve inalcanzable. El crédito es la razón por la que esa misma casa ya no se puede comprar, por la que ese estudiante no puede terminar su carrera, por la que esa empresa tiene que despedir personal en lugar de contratarlo. Lo que estamos viviendo en el año 2025 no es una excepción. Es la repetición de un guión que ya hemos visto antes, aunque con ligeras variaciones en los personajes y en el escenario. La trama sigue siendo la misma. Los bancos abren el grifo, el dinero fluye, la gente gasta, los precios suben, la economía crece, hasta que alguien, en algún lugar, se da cuenta de que algo no cuadra. Que los préstamos se están dando sin suficiente garantía. Que los salarios no están creciendo al mismo ritmo que las deudas. Que los activos, casas, acciones, autos, lo que sea, están sobrevalorados. Y entonces, como si alguien hubiera pulsado un botón de emergencia, el grifo se cierra. Y cuando se cierra, todo lo que se construyó sobre la base del crédito fácil comienza a tambalearse. Pero hay algo aún más profundo, más sutil que ocurre en estos momentos. Algo que no aparece en los gráficos ni en los informes trimestrales, pero que es igual de poderoso. El cambio en la psicología colectiva. Porque la economía no solo se mueve por números, por tasas, por porcentajes. También se mueve por emociones, por confianza, por miedo, por esperanza. Cuando el crédito es fácil, la gente se siente segura. Cree que el futuro será mejor que el presente. Cree que puede permitirse endeudarse hoy porque mañana ganará más, porque mañana las cosas mejorarán. Pero cuando el crédito se endurece, esa confianza se evapora. El futuro ya no parece tan brillante. Las decisiones se vuelven más conservadoras. La gente deja de comprar, deja de invertir, deja de arriesgarse. Y eso, a escala masiva, es lo que realmente frena una economía. Este fenómeno psicológico es tan poderoso que, en muchos casos, tiene un impacto mayor que las propias políticas económicas. Puedes tener a la Reserva Federal bajando tasas, puedes tener al gobierno inyectando miles de millones en estímulos fiscales, pero si la gente tiene miedo, si las empresas están asustadas, si los bancos no confían en que los préstamos se van a pagar, entonces todo ese esfuerzo puede terminar siendo inútil. Porque el dinero no fluye si nadie quiere pedirlo, si nadie se atreve a usarlo. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. La Fed dice una cosa, pero los bancos hacen otra. Y la gente, en medio de esa contradicción, simplemente se paraliza. Imagina que eres dueño de un pequeño negocio. Tienes una tienda de ropa, un taller mecánico, una cafetería. Durante los últimos años, las cosas han ido bien. Has podido pagar tus deudas, contratar un par de empleados, incluso expandirte un poco. Pero ahora, de pronto, tus ventas empiezan a bajar. Los clientes ya no vienen como antes. Algunos te dicen que ya no pueden pagar con tarjeta, que el banco les redujo el límite. Otros simplemente desaparecen sin dar explicaciones. Tú como empresario empiezas a preocuparte. Piensas en pedir un préstamo para cubrir los gastos del próximo mes, para comprar más inventario, para hacer una campaña publicitaria. Pero cuando vas al banco, te encuentras con requisitos que antes no existían. Te piden más garantías, te exigen un historial crediticio impecable, te ofrecen tasas de interés mucho más altas. Y entonces, en lugar de pedir el préstamo, decides esperar. Reduces gastos. Dejas de contratar. Tal vez incluso despidas a uno de tus empleados. Y así, sin quererlo, te conviertes en parte del problema.
porque ese empleado despedido también dejará de gastar. Y su gasto perdido afectará a otro negocio. Y ese otro negocio también reducirá su plantilla. Y así, como una bola de nieve que rueda cuesta abajo, la economía entera se desacelera. Este es el mecanismo real, tangible, humano, detrás de los grandes números que vemos en los titulares. No son solo cifras frías, son decisiones, son miedos, son renuncias, son sueños postergados. Y lo más triste, lo más injusto de todo, es que quienes más sufren en estos momentos nunca fueron los responsables de crear la burbuja. No fueron los que prestaron dinero sin control. No fueron los que especularon con los precios de las viviendas o de las acciones. Fueron los trabajadores, los pequeños empresarios, los estudiantes, las familias que simplemente intentaban vivir dignamente y que ahora se ven atrapados en una crisis que no provocaron. Pero aquí viene lo más importante. Aunque el sistema parezca inamovible, aunque las fuerzas económicas parezcan demasiado grandes para ser enfrentadas por una sola persona, tú no estás indefenso. Tienes más poder del que crees. Porque en medio de cualquier crisis siempre hay oportunidades. Siempre hay grietas por donde se filtra la luz. El problema es que la mayoría de la gente no las ve, o no sabe cómo aprovecharlas, o tiene demasiado miedo para intentarlo. Pero tú, si estás leyendo esto, si estás dispuesto a entender cómo funciona realmente el mundo financiero, ya estás un paso adelante. Ya estás en ventaja. La primera herramienta que debes desarrollar es la capacidad de leer los signos del entorno. No necesitas un doctorado en economía. Solo necesitas atención. Observa lo que ocurre a tu alrededor. ¿Los bancos están poniendo más trabas para dar préstamos? ¿Las tasas de interés en las tarjetas están subiendo? ¿Las tiendas están ofreciendo más promociones, más descuentos, más facilidades de pago? ¿Tus amigos y familiares están hablando más de lo difícil que es llegar a fin de mes? Estas son señales, indicadores tempranos de que algo está cambiando. Y si aprendes a interpretarlos, podrás anticiparte. Podrás ajustar tus decisiones antes de que sea demasiado tarde. La segunda herramienta es la preparación financiera personal. Esto no significa solo ahorrar dinero, aunque eso es importante. Significa construir un colchón de seguridad que te permita resistir los momentos difíciles. Significa reducir tus deudas tanto como sea posible, especialmente las deudas de alto interés, como las de las tarjetas de crédito. Significa diversificar tus fuentes de ingresos para que si una falla, tengas otras a las que recurrir. Significa aprender a vivir por debajo de tus posibilidades, no como un acto de sacrificio, sino como un acto de libertad. Porque cuando no estás atado a deudas, cuando no dependes de un solo empleo, cuando tienes ahorros que te respaldan, entonces tienes el lujo de elegir, de esperar, de actuar con calma en lugar de con desesperación. La tercera herramienta, y quizás la más poderosa de todas, es la mentalidad de largo plazo. En los ciclos económicos como en la vida, nada es permanente. Las crisis pasan. Las recesiones terminan. Los mercados se recuperan. Pero quienes salen fortalecidos no son los que reaccionan con pánico, sino los que mantienen la calma. Los que entienden que aunque hoy todo parezca oscuro, mañana puede haber una oportunidad. Porque en las crisis, los activos de calidad, buenas empresas, buenas propiedades, buenas inversiones, se vuelven más baratos. Y quienes tienen liquidez, quienes no están ahogados en deudas, pueden comprarlos a precios que en tiempos normales serían impensables. Eso no significa que debas arriesgar todo lo que tienes. Significa que debes estar preparado, que debes tener un plan, que debes saber qué quieres comprar, cuándo quieres comprarlo y a qué precio estás dispuesto a hacerlo. Y aquí es donde entra en juego la educación financiera real, la que no te enseñan en la escuela, la que no viene en los libros de texto, la que se aprende con la experiencia, con los errores, con la observación constante. Porque entender los ciclos de crédito no es solo entender cuándo los bancos prestan más o menos, es entender cómo afectan esos ciclos a los precios de los activos, al empleo, a los salarios, a la inflación, al poder adquisitivo.
Es entender que cuando el crédito se expande, los precios suben, pero también suben las expectativas, la confianza, el optimismo. Y que cuando el crédito se contrae, los precios bajan, pero también baja la confianza, el gasto, el empleo. Y que en medio de ese vaivén siempre hay quienes pierden y siempre hay quienes ganan. La diferencia entre unos y otros no es la suerte. No es el destino. Es la preparación. Es la capacidad de leer el entorno. Es la disciplina para no dejarse llevar por la euforia cuando todos están comprando, ni por el pánico cuando todos están vendiendo. Es la paciencia para esperar el momento adecuado. Es la valentía para actuar cuando los demás están paralizados por el miedo. Y esto no es solo válido para las grandes inversiones. Es válido para la vida cotidiana. Para decidir si comprar un auto ahora o esperar. Para decidir si cambiar de trabajo o quedarte donde estás. Para decidir si alquilar o comprar una casa. Para decidir si empezar un negocio o esperar un poco más. Todas esas decisiones están influenciadas de una manera u otra por el ciclo del crédito. Y si entiendes en qué parte del ciclo estás, podrás tomar mejores decisiones. Decisiones que te protejan en los momentos difíciles y que te permitan aprovechar las oportunidades cuando lleguen. Porque al final del día, la economía no es algo que les pasa a otros. Es algo que te pasa a ti. Cada vez que usas tu tarjeta de crédito, cada vez que pides un préstamo, cada vez que decides ahorrar en lugar de gastar, cada vez que inviertes en tu educación, en tu salud, en tu futuro, estás participando en la economía. Estás influyendo en ella. Y si haces esas decisiones con conocimiento, con conciencia, con estrategia, entonces no eres una víctima del sistema. Eres un jugador activo. Alguien que entiende las reglas del juego y que sabe cómo moverse dentro de él. Y eso, en un mundo donde la mayoría simplemente reacciona, es una ventaja enorme. Así que no te dejes intimidar por los titulares alarmistas. No te dejes llevar por el pánico colectivo. No te conviertas en parte de la multitud que compra en la cima y vende en el fondo. En lugar de eso, educa tu mente. Prepara tu bolsillo. Desarrolla tu intuición. Aprende a ver lo que otros no ven. Porque cuando el crédito se endurece, cuando la economía se enfría, cuando todos están asustados, es ahí, precisamente ahí, donde nacen las grandes oportunidades. Y tú, si estás preparado, podrás verlas antes que nadie. Y eso lo cambia todo. Cuando el crédito se endurece, no solo cambia la economía, cambia la vida. Cambia la forma en que las personas piensan, actúan, sueñan. Cambia la manera en que las familias planifican su futuro, cómo los jóvenes deciden estudiar o no, cómo los empresarios arriesgan o se repliegan. El crédito no es solo un instrumento financiero. Es un espejo del estado de ánimo colectivo. Y cuando ese espejo se nubla, cuando el acceso al dinero se vuelve más difícil, el reflejo que devuelve es de incertidumbre, de miedo, de contención. Pero también, y esto es lo que pocos ven, de oportunidad. Porque en medio de la contracción, siempre hay espacio para quienes saben mirar más allá del ruido. Imagina por un momento que estás en una ciudad durante una tormenta eléctrica. El cielo se oscurece, el viento arrecia, la gente corre a refugiarse. Las tiendas cierran antes de tiempo. Las calles se vacían. Todos temen lo peor. Pero tú, en lugar de correr, te detienes. Observas. Escuchas. Te das cuenta de que, aunque la tormenta es real, no durará para siempre. Que detrás de las nubes negras, el sol sigue ahí. Que cuando pase la lluvia, habrá menos competencia por los recursos, menos gente dispuesta a actuar, menos ruido, menos distracciones. Y que, si estás preparado, si tienes un paraguas, si sabes dónde refugiarte, podrás salir antes que los demás. Podrás caminar por calles despejadas. Podrás ver lo que otros no vieron. Podrás actuar donde otros solo reaccionaron. Eso es exactamente lo que ocurre en los ciclos de crédito. Cuando todos huyen, cuando todos venden, cuando todos aprietan el cinturón,
Es ahí donde se crean las condiciones para los grandes movimientos estratégicos. No hablamos de especulación. No hablamos de apuestas desesperadas. Hablamos de decisiones informadas, frías, calculadas. De comprar cuando los demás venden. De invertir cuando los demás retiran. De construir cuando los demás demuelen. Porque la historia financiera, lejos de ser una línea recta de crecimiento constante, es una serie de olas. Y quienes entienden cómo surfear esas olas, no solo sobreviven a las tormentas, aprenden a bailar con ellas. Pero para hacerlo, necesitas algo más que coraje. Necesitas conocimiento. Necesitas contexto. Necesitas entender no solo qué está pasando ahora, sino por qué está pasando y qué es probable que ocurra después. Y para eso debemos volver la mirada atrás. No a los últimos meses, no a los últimos años, sino a los últimos ciclos completos. Porque solo al estudiar el pasado con profundidad, podemos descifrar el presente y anticipar el futuro. Tomemos, por ejemplo, la crisis del año 2008. Hoy, 17 años después, muchos la recuerdan como un evento catastrófico, un colapso sistémico, un momento en que todo se vino abajo. Pero lo que pocos recuerdan, y lo que casi nadie enseña, es que antes de la caída hubo una subida. Una subida espectacular, eufórica, casi irracional. Fue un periodo en que cualquiera podía obtener un préstamo hipotecario, sin importar su historial crediticio, sin importar sus ingresos, sin importar siquiera si tenía empleo. Los bancos no solo prestaban dinero, lo regalaban. Literalmente. Porque creían, como todos creían entonces, que los precios de las casas nunca bajarían. Que la burbuja no era una burbuja. Que el crecimiento era infinito. Y mientras eso ocurría, mientras el crédito fluía sin control, hubo personas, muy pocas por cierto, que vieron lo que venía. Que notaron las grietas. Que leyeron los informes. Que analizaron los datos. Que escucharon las advertencias de los economistas marginales, de los banqueros disidentes, de los académicos incomprendidos. Y esas personas no solo se protegieron, algunas incluso se enriquecieron. Porque cuando el mercado colapsó, cuando los precios de las viviendas cayeron un 30%, cuando millones de personas perdieron sus hogares, esas personas estaban listas. Tenían efectivo, tenían paciencia. Tenían un plan y compraron activos de calidad, casas, acciones, negocios, a precios que hoy parecen de risa. ¿Fue suerte? No. Fue preparación. Fue disciplina. Fue la capacidad de mantener la calma cuando todos estaban gritando. De pensar con claridad cuando todos estaban confundidos. De actuar con estrategia cuando todos reaccionaban con pánico. Y eso es exactamente lo que puedes hacer tú hoy. Porque aunque el entorno del año 2025 es diferente en muchos aspectos al del año 2007, el mecanismo subyacente es el mismo. Los bancos están endureciendo el crédito. La deuda de los hogares está en niveles récord. Las tasas de interés, aunque la Fed hable de bajarlas, siguen siendo altas para el ciudadano común. La morosidad está aumentando, especialmente en préstamos estudiantiles y tarjetas de crédito. El empleo, aunque no está en crisis abierta, muestra signos de debilidad. Más desempleados de larga duración, menos contrataciones, menos vacantes. Y, sobre todo, hay una desconexión creciente entre lo que dicen las autoridades monetarias y lo que siente la gente en la calle. Esa desconexión es tu ventaja. Porque mientras los medios repiten los discursos oficiales, mientras los economistas discuten sobre si la Fed bajará las tasas en septiembre o en diciembre, tú puedes mirar lo que realmente importa. Lo que ocurre en tu banco, en tu trabajo, en tu barrio, en tu bolsillo. Porque la economía real no se mide en declaraciones de prensa. Se mide en decisiones cotidianas. En si aprueban tu préstamo. En si te dan un aumento. En si puedes pagar tus deudas sin sacrificar tus necesidades básicas. En si duermes tranquilo por la noche o si te despiertas pensando en cómo vas a llegar a fin de mes. Y si estás viendo señales de tensión,
y si estás leyendo esto, probablemente ya las estás viendo. Entonces no esperes a que los expertos lo confirmen. Actúa ahora. Prepárate ahora. Porque en los ciclos económicos, el que espera, pierde. El que reacciona tarde paga caro. Y el que actúa con anticipación, gana. ¿Cómo prepararte? Empecemos por lo básico. Primero, reduce tu exposición al crédito caro. Si tienes deudas en tarjetas de crédito, con tasas superiores al 20%, haz todo lo posible por pagarlas lo antes posible. No esperes a que la economía mejore. No confíes en que la Fed bajará las tasas. Actúa como si esas deudas fueran una bomba de tiempo. Porque lo son. Cada mes que pasa, cada dólar que no pagas, se convierte en más interés, en más carga, en menos libertad. Prioriza estas deudas sobre cualquier otro gasto no esencial. Vende lo que no necesitas. Recorta lo que puedes recortar. Trabaja horas extras si es necesario. Haz lo que tengas que hacer. Porque liberarte de las deudas de alto interés no es solo una decisión financiera. Es una decisión de libertad personal. Segundo, construye tu fondo de emergencia. No con lo que te sobre al final del mes. Con una parte fija de tus ingresos desde el primer día. Idealmente, deberías tener al menos 3 a 6 meses de tus gastos esenciales guardados en una cuenta separada, de fácil acceso, sin riesgo. Este no es un lujo. Es tu red de seguridad. Tu colchón contra lo imprevisto. Tu arma contra el pánico. Porque cuando tienes un fondo de emergencia, no necesitas pedir préstamos desesperados cuando ocurre una crisis. No necesitas vender tus inversiones en el peor momento. No necesitas aceptar cualquier empleo, cualquier condición, cualquier salario, solo porque no tienes otra opción. Tienes tiempo. Tienes margen. Tienes poder de decisión. Tercero, diversifica tus fuentes de ingresos. No dependas de un solo empleo. No pongas todos tus huevos en la misma canasta. Busca maneras de generar ingresos adicionales, aunque sean pequeños al principio. No necesitas ser un experto. Solo necesitas saber más que la persona promedio. Porque en el mundo financiero, el conocimiento es poder. Y el poder, en tiempos de incertidumbre, es la única moneda que nunca se devalúa. Quinto, desarrolla una mentalidad de valor, no de precio. Esto es crucial. En tiempos de expansión crediticia, todos miran el precio. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto subió? ¿Cuánto puedo ganar si lo vendo mañana? Pero en tiempos de contracción lo que importa es el valor. ¿Qué tan sólido es este activo? ¿Qué tan necesaria es esta empresa? ¿Qué tan resiliente es este negocio? ¿Qué tan real es esta ganancia? Porque cuando el crédito se retira, los precios bajan. Pero el valor real permanece. Y quienes saben distinguir entre precio y valor son quienes compran lo que realmente vale a precios que nadie más quiere pagar. Y sexto, quizás lo más importante de todo, cultiva la paciencia. La paciencia estratégica. La paciencia de quien sabe que no tiene que actuar hoy, ni mañana, ni la semana que viene. Que puede esperar. Que puede observar. Es práctica. Es lo que han hecho una y otra vez los inversores más exitosos de la historia. Warren Buffett no se hizo rico comprando en las cimas. ¿Cuánto debes? ¿A qué tasas? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto gastas? ¿Cuánto ahorras? ¿Cuánto tienes de fondo de emergencia? ¿Cuántas fuentes de ingresos tienes? Responde estas preguntas con sinceridad. ¿Sientes que el tiempo pasa y aún no sabes cómo dar ese gran paso hacia una vida mejor? ¿Te frustra ver cómo otros invierten, generan ingresos y avanzan, mientras tú sigues esperando el momento perfecto? Ese momento es ahora. He escrito este libro pensando en personas como tú, que tienen el deseo, pero necesitan una guía real, práctica y directa para comenzar. Este no es un libro más. Es una herramienta poderosa que te abrirá los ojos a nuevas oportunidades de inversión, te mostrará dónde poner tu dinero, cómo hacerlo crecer y, sobre todo, cómo tomar decisiones financieras que te liberen,
no que te atrapen. Cada página está diseñada para inspirarte a actuar, para que dejes de sobrevivir y empieces a construir el futuro que mereces. No importa si hoy no sabes nada de inversiones. Lo que importa es que estás listo para aprender y cambiar tu historia. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic ahora, adquiere tu libro, Tu camino hacia la riqueza, y conviértete en el protagonista de tu propio éxito. Este libro puede ser el comienzo de una vida completamente nueva.